Decisión inminente de Nico Williams. Al final ha sido un mes y medio muy complicado para él. Cosas que ni él mismo conocía y cosas inventadas, porque el 90% de las cosas eran inventadas. El periodista Tony Juan Martí habló de esto. Horas vitales por delante, la decisión de Nico Williams es ahora inminente, lo que ha provocado un revuelo en el caso Nico Williams. Pero también lo ha confirmado Fabrizio Romano. La decisión de Nico Williams puede llegar en cualquier momento. Y yo os pregunto, viendo que Nico Williams está tan tranquilo de vacaciones, ¿esto de la decisión inminente es una mentira de la prensa? ¿Es de nuevo querer echar más leña al fuego hasta que Nico tome la decisión final? Pues yo creo que se han tirado un poco a la piscina con eso de inminente. Pero lo que sí tengo claro es esta bonita relación. Que somos como hermanos, le tengo como hermano pequeño, le quiero un montón y estoy muy orgulloso de él. Nada, soy su padre en todo lo que hago, así que nada. Te desuno ya. ¡Vamos! Y le estaba contando algo, cogió la botella y le dije, quédate, que queda poco, y hicimos la tijera, ganó y el chaval iluminado pues bebió y la escupió. De verdad, gente, qué pena me da que haya tantos que están diciendo que Nico Williams no debe ir al Barça porque va a destrozar su carrera. Una pena que tanta gente esté intoxicada por estos sin cerebro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy César Romy de Libre Directo. Como veis, Nico Williams no está muy preocupado por todo esto que estamos hablando. Antes de continuar con el vídeo, espero que os haya molado la introducción y, por supuesto, dale un like a este vídeo y dame también una oportunidad suscribiéndote a este canal. Gente, esto de la decisión inminente que está recorriendo las redes sociales, sinceramente, creo que es algo que no tenemos que tomarnos al pie de la letra. Y algo muy importante, algo que está muy bien tirado por parte de Gerard Romero, escuchad. Sí. Sin saberlo y sin haber hablado con ellos, porque yo no quiero molestarles, me suena un poco a medida de presión por parte de alguien del Barça que quiere tener ya la resolución, ¿no? Se refiere a que esta información sacada por Tony Juan Martí y otros periodistas de una decisión inminente puede ser que más bien sea porque desde dentro del Barça, cosa que no me gustaría pensar, intentan meter algo de presión para que Nico diga ya cuál es su decisión. Sea lo que sea, la decisión de Nico Williams, sinceramente creo que se hará y se dará cuando acabe sus vacaciones, como bien dijo el señor Unai Simón el otro día. Y el único consejo que le puedo dar es que disfrute de las vacaciones. Algunos el otro día me disteis palos porque hablé explícitamente y de forma concreta sobre lo de la decisión libre de Nico Williams, pero que no os había mostrado lo de que el 90% de las noticias son inventadas. Las cosas eran inventadas. Lo que evidentemente no quiere decir que Nico Williams vaya a quedarse en el Athletic Club de Bilbao, ni lo contrario. Nadie le va a decir nada por la decisión que tome, es imposible, todos nos alegraremos de la decisión que tome, pero no podemos pretender que todos los jugadores que hay en esta plantilla sean Óscar de Marcos, sean Unai Simón, sea Daniel Vivian, sean Oyarzún Sanzet. Lo que sí creo es que Nico Williams está muy tranquilo, haya ya tomado una decisión o no, que me parece que no la anunciará hasta que acaben sus vacaciones. A mí, sinceramente, me parece completamente lógico. Pero claro, hay mucha gente, tanto culés como gente del Athletic Club de Bilbao. A los madridistas los dejo aparte, es que yo no sé qué cojones hacen metidos en este tema. Que ya están hablando de que Nico Williams está siendo un poco egoísta, que ya debería haber tomado la decisión, ya debería haber dicho si se queda o no, por el tema de la planificación del equipo de cara a la siguiente temporada. Evidentemente, casi todas las noticias que no son de Bilbao apuntan a que Nico Williams está muy, pero que muy cerca de fichar por el Barça. Lo puede decir el Chiringuito, lo puede decir casi cualquier periodista
pero obviamente se guardan un poquito unas en la manga para salir bien airados si finalmente no viene. El otro día ya sabéis que Gerard Romero puso en esa tarjetita que veis y la guardo en una camiseta del Barça una información. Parece ser que sobre una fecha. Desde luego, da igual lo que queramos creer, lo único que está claro es que el Barça quiere a Nico Williams, que Nico Williams seguramente quisiera venir al Barça, pero que tampoco le importaría quedarse en Bilbao con su familia en su zona de confort. De hecho, desde allí apuntan lo siguiente. Nico Williams se incorporará a los entrenamientos el 5 de agosto. Jugará los amistosos contra Stuttgart y Aston Villa. Y es que allí en Bilbao están diciendo que Nico Williams se quedará en el Athletic, que puede haber interés del Barça, pero que se quedará en su club. Y que además de eso, ya ha comunicado el agente al club que Nico adelantará una semana su reincorporación. Se reincorpora el 12 de agosto teóricamente y empezará el 5. Pero a mí lo que más me molesta de todo esto, y yo entiendo la molestia por parte de gente del Athletic Club, repito, no entiendo a los madridistas, es que no sé qué hacéis aquí. Pero entiendo a los del Athletic Club y de verdad los respeto, siempre que nos respetéis también a nosotros, porque al final esto son operaciones de mercado y aquí jugamos mucho con las presiones. Esto funciona así. Ya dicen que el precio total al pagar la cláusula será de 62 millones de euros por el IPC, ¿vale? Que es el índice de precios de consumo. Y mucha gente ardida, dolida, de verdad, no sé qué os pasa, tenéis miedo, diciendo que es que ¿cómo va a fichar Nico Williams por el Barça si no tenéis un duro o si no podéis inscribirlo? Señores, estáis muy confundidos. El señor Javier Tebas ya lo dijo. El Barça está muy cerca de poder permitirse la cláusula de rescisión de Nico Williams. Pueden pagar esas cantidades si están dentro del estándar 1-1 y está muy cerca. Y dejadme que os diga una cosa para que os enteréis. El Real Madrid y el Barcelona son los dos clubes que más dinero generan en el mundo. Real Madrid por Adidas y Emirates y el Barça entre Nike y Spotify. ¿Y esto qué tiene que ver con Nico? Pues punto número 1. Además de todo esto, Medusa formará parte del pantalón del Barça, nuevo sponsor. Y evidentemente dejará dinerito en las arcas del club. Y desde Francia apuntan lo siguiente. Nike, Spotify y Aramark serán las empresas que sustituirán a Libero Football Finance. ¿Recordáis que el problema del Barça ahora mismo para inscribir era aquello de Libero, que se registró en la liga, pero que nunca fue pagado y el Barça era básicamente como que si tuviera una deuda? Pues tengo malas noticias para todos los haters y para todos los que decís que no tenemos un duro o que no podremos inscribir, porque Nike, Spotify y Aramark sustituirán todos esos problemas, ese déficit, por esa falta de la pasta que debió entrar y no entró por parte de Libero, pues será cubierta por estas tres compañías. Con lo cual, a callar. Sí, señores, sí. El Barça estará en la regla 1-1. Tendremos capacidad económica y músculo, como ya ha dicho Laporta, para poder incorporar a Nico Williams y a más futbolistas. La decisión de Nico, nadie la sabe, pero pronto seguramente la conozcamos. Espero que os haya gustado este vídeo. Dale un like y suscríbete. Chao.